21. Secreción vaginal que contiene eritrocitos, decidua rayada, células epiteliales y bacterias, recibe el nombre de C. Loquios. 1. Confundir los loquios con una hemorragia. Hemorragia postparto. Opciones A y B se refiere a un sangrado excesivo y potencialmente mortal. Los loquios, en cambio, son un flujo normal y esperado después del parto. El error está en ver la palabra eritrocitos, sangre, y pensar automáticamente en una complicación hemorrágica, cuando en realidad el sangrado moderado es parte del proceso de curación. 2. No reconocer los componentes de los loquios. La descripción secreción vaginal que contiene eritrocitos, decidua rayada, células epiteliales y bacterias, es la definición literal de los loquios. Los estudiantes que no han memorizado esta composición específica pueden sentirse perdidos y elegir una opción al azar. 3. Confundir loquios con meconio. Opción D. Loquios, secreción de la madre después del parto. El meconio son las primeras heces del recién nacido, compuestas por líquido amniótico, bilis y células mucosas. Se elimina antes o durante el parto, no después. El error surge por no distinguir entre un proceso de la madre y uno del bebé. 4. No diferenciar entre los tipos de loquios, aunque no se pregunten aquí. Aunque en esta pregunta solo se menciona loquios en general, un error común en otras preguntas es no saber sus fases. Loquios rojos o cruentos, días 1 a 4 predominan los eritrocitos. Loquios serosos o serosanguíneos, días 4 a 10 menos sangre, más suero, leucocitos y debris celular. Loquios blancos o alba, días 10 a 28 predominan los leucocitos, células epiteliales y bacterias. Puerperio y loquios. 1. ¿Qué es el puerperio? Respuesta: periodo que sigue al parto y se extiende hasta la completa involución de los órganos genitales maternos, aproximadamente 6 semanas o 40 días. 2. ¿En qué consiste la involución durante el puerperio? Respuesta: es el proceso por el cual el útero y otros órganos reproductores vuelven a su estado físico no grávido, tamaño, forma y posición previos al embarazo. 3. Nombra y describe las 3 etapas clínicas del puerperio. Respuesta: puerperio inmediato, primeras 24 horas postparto. Es el periodo de mayor riesgo de hemorragia. Puerperio propiamente dicho o mediato, desde el segundo día hasta el 10º día postparto. Puerperio tardío o alejado, desde el 10º día hasta la 6ª semana postparto, 40 a 45 días. Puerperio alejado, duración, se extiende desde los 45 días hasta un año después del parto. 4. ¿Qué otro nombre recibe el puerperio? Respuesta: cuarentena. 5. ¿Qué son los loquios? Respuesta: es el flujo vaginal normal que se produce después del parto, compuesto por sangre, moco, restos de decidua y células epiteliales desprendidas. 6. Menciona los componentes principales de los loquios. Respuesta: eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos, restos de decidua, endometrio gestacional, células epiteliales, bacterias saprófitas de la vagina y líquido seroso. 7. Describe la evolución normal de los loquios en cuanto a color, duración y contenido durante las primeras semanas. Respuesta: loquios rojos o crudos, días 1 a 4 abundantes, de color rojo brillante, consistencia fluida. Predominan los eritrocitos. Loquios serosos o serosanguíneos, días 5 a 9 color rosado o marrón, más acuosos. Disminuye el número de eritrocitos y aumentan los leucocitos. Loquios blancos o alba, días 10 a 14 en adelante escasos, de color blanquecino o amarillento. Compuestos principalmente por leucocitos, mucus y células epiteliales. 8. ¿Cuál es la duración total normal del flujo de loquios? Respuesta: entre 3 y 6 semanas, disminuyendo progresivamente en cantidad. 9. ¿Qué indica la persistencia de loquios rojos, loquios sanguinolentos, después de la primera semana postparto? Respuesta: es un signo de alarma que puede indicar una involución uterina retardada o la retención de restos placentarios. 10. ¿Qué indica un flujo de loquios fétido, maloliente? Respuesta: es un signo característico de infección puerperal, endometritis. 11.
¿Cómo se relaciona la lactancia materna con la evolución de los loquios? Respuesta. La lactancia materna estimula la liberación de oxitocina, lo que favorece las contracciones uterinas, entuertos, y acelera la involución, acortando la duración total de los loquios. 12. Un sangrado escaso y de color blanquecino a las 3 semanas postparto. ¿Es normal? Respuesta. Sí, es normal. Corresponde a la fase de loquio salva. 13. Un sangrado abundante y rojo brillante a los 15 días postparto. ¿Es normal? ¿Qué podría indicar? Respuesta. No es normal. Es un signo de hemorragia postparto tardía, y la causa más probable es la retención de restos placentarios. 14. ¿Qué maniobra o evaluación simple se realiza para monitorizar la involución uterina y, por ende, la normalidad de los loquios? Respuesta. La palpación del fondo uterino. Se espera que el útero descienda aproximadamente 1 a 2 centímetros por día, dejando de ser palpable a nivel del pubis alrededor del día 10 a 14 postparto. Una involución lenta se asocia a loquios anormales. 22. Selecciona el esquema de tratamiento correcto para la sífilis latente de más de un año de duración o de duración desconocida. A. 3 dosis de penicilina benzatínica de 2.4 millones de unidades cada semana por 3 semanas. 1. Confundir la sífilis temprana con la sífilis tardía, latente tardía o de duración desconocida. Sífilis temprana, primaria, secundaria, latente temprana, 1 año. Tratamiento correcto, una sola dosis de penicilina G benzatínica 2.4 millones de UIIM. Error común. El examen te dará como opción los esquemas de múltiples dosis, 3 semanas, para un caso de sífilis primaria con chancro. Si eliges el de 3 dosis, es un error. Es sífilis tardía, latente tardía 1 año, de duración desconocida, o terciaria. Tratamiento correcto. 3 dosis de penicilina G benzatínica 2.4 millones de UIIM, con 1 semana de intervalo entre cada dosis, total, 7.2 millones de UI. Error común. Que te presenten un caso de sífilis latente de duración desconocida y ofrezcan como opción la dosis única. Es una trampa clásica. 2. No prestar atención a las palabras clave en el enunciado. El examinador suele dar pistas cruciales en 1 o 2 palabras. Chancro o úlcera indolora, sífilis primaria, esquema de 1 dosis. Exantema macular en palmas y plantas, sífilis secundaria, esquema de 1 dosis. Mujer embarazada, el tratamiento se elige según el estadio, pero la penicilina es la única opción segura y efectiva. Otras alternativas, doxiciclina, ceftriaxona, no son válidas aquí. Alérgico a la penicilina. Esto cambia completamente el abordaje. Para sífilis tardía en un paciente alérgico, la opción correcta a menudo es la desensibilización a la penicilina seguida del esquema estándar, ya que alternativas como la doxiciclina no están bien estudiadas en todos los casos. 3. Confundir la dosis y la vía con otros tipos de penicilina. Penicilina G benzatínica. Es la de elección para la mayoría de los casos. Es de liberación lenta. Penicilina G cristalina, acuosa se usa en la neurosífilis, sífilis del sistema nervioso. El esquema es completamente diferente. Dosis altas intravenosas cada 4 horas por 10 a 14 días. Trampa común. Preguntar por un paciente con síntomas neurológicos, cefalea, meningitis, accidente cerebrovascular, y ofrecer la benzatínica IM como opción. Es incorrecto. 4. Ignorar el manejo de complicaciones o situaciones especiales. Reacción de Harish-Alzheimer. No es una alergia. Es una reacción febril, autolimitada, que ocurre horas después del tratamiento. No debe confundirse con una reacción alérgica y no es una razón para suspender la penicilina. Es sífilis en el embarazo. Siempre se trata con penicilina, independientemente del estadio. Es la única terapia que trata eficazmente al feto. Guía de repaso. Sífilis. Subtema 1. Clasificación y estadios. Pregunta 1. ¿Cuáles son los 4 estadios principales de la sífilis? Respuesta. Sífilis primaria. Sífilis secundaria. Sífilis latente. Sífilis terciaria. Pregunta 2. ¿En qué se diferencia la sífilis latente temprana de la tardía? Respuesta. Sífilis latente temprana,
Duración menor o igual que un año desde la infección inicial. Sífilis latente tardía. Duración un año o de fecha desconocida. Pregunta 3. ¿Qué caracteriza al estadio de sífilis primaria? Respuesta. La aparición del chancro sifilítico, úlcera única, indolora, de base limpia y bordes endurecidos, en el sitio de inoculación. Pregunta 4. Menciona al menos 3 manifestaciones clínicas comunes de la sífilis secundaria. Respuesta. Exantema maculopapular, frecuentemente en palmas y plantas. Condilomas planos. Linfadenopatía generalizada. Fiebre. Malestar general. Pérdida de cabello en parches. Alopecia en parches de piel. Pregunta 5. ¿Qué órganos se ven principalmente afectados en la sífilis terciaria? Respuesta. Sistema cardiovascular, por ejemplo, aortitis. Sistema nervioso central, neurosífilis. Piel, huesos y vísceras, gomas sifilíticas. Subtema 2. Diagnóstico y pruebas serológicas. Pregunta 6. Nombra 2 tipos de pruebas serológicas utilizadas para el diagnóstico de la sífilis. Respuesta. Pruebas no treponémicas, VDRL, Venereal Disease Research Laboratory, y RPR, Rapid Plasma Reagin. Pruebas treponémicas, FTABS, Fluorescent Treponemal Antibody Absorption, TPPA, Treponema Pallidum Particle Agglutination, pruebas de inmunoensayo. Pregunta 7. ¿Cuál es la utilidad principal de las pruebas no treponémicas, VDRL/RPR? Respuesta. Se utilizan para el cribado, el diagnóstico inicial y el seguimiento del tratamiento, ya que sus títulos, carga, disminuyen o se negativizan con el tratamiento efectivo. Pregunta 8. Una prueba treponémica positiva, como FTABS, ¿generalmente indica qué situación? Respuesta. Indica que la persona ha estado infectada por Treponema pallidum en algún momento de su vida. Estas pruebas suelen permanecer positivas de por vida, incluso después del tratamiento exitoso, por lo que no sirven para monitorizar la cura. Pregunta 9. Describe el algoritmo diagnóstico estándar para la sífilis. Respuesta. Cribado inicial con una prueba no treponémica, RPR/VDRL. Si es reactiva, se realiza una prueba treponémica confirmatoria, FTABS o TPPA. El diagnóstico se confirma cuando ambas pruebas son reactivas. Pregunta 10. ¿Qué hallazgo en el LCR es sugestivo de neurosífilis? Respuesta. Pleocitosis, aumento de glóbulos blancos. Elevación de proteínas. VDRL en LCR reactiva, es altamente específica, pero no muy sensible. Subtema 3. Tratamiento, esquema según el estadio. Pregunta 11. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la sífilis primaria, secundaria y latente temprana, menor o igual que 1 año? Respuesta. Penicilina G benzatínica. 2.4 millones de unidades, intramuscular, en una sola dosis. Pregunta 12. ¿Cuál es el esquema correcto de tratamiento para la sífilis latente tardía, 1 año o duración desconocida, cardiovascular o gumatosa? Respuesta. Penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades, intramuscular, una vez por semana durante 3 semanas consecutivas, dosis total, 7.2 millones de unidades. Pregunta 13. ¿Cuál es el régimen de tratamiento para la neurosífilis? Respuesta. Penicilina G cristalina acuosa, 18 a 24 millones de unidades al día, administrada en dosis de 3 a 4 millones de unidades 4 cada 4 horas, durante 10 a 14 días. Pregunta 14. En un paciente alérgico a la penicilina con sífilis primaria, secundaria o latente temprana, ¿cuál es la alternativa recomendada? Respuesta. Doxiciclina 100 mg por vía oral, 2 veces al día, durante 14 días. Otra alternativa, especialmente en embarazo, es la desensibilización a la penicilina. Pregunta 15. ¿Por qué la penicilina es el único antibiótico recomendado para el tratamiento de la sífilis en mujeres embarazadas? Respuesta. Porque es el único régimen con eficacia documentada para prevenir la transmisión congénita al feto. Las alternativas como la doxiciclina están contraindicadas. Subtema 4.
Complicaciones y situaciones especiales. Pregunta 16. Define la reacción de Harish-Church-Seymer. Respuesta. Es una reacción aguda, autolimitada, que ocurre dentro de las primeras 24 horas tras iniciar el tratamiento para la sífilis. Se caracteriza por fiebre, escalofríos, mialgias, cefalea y taquicardia, debido a la liberación de antígenos treponémicos. Pregunta 17. ¿Qué es la sífilis congénita y cómo se previene? Respuesta. Es la infección por Treponema pallidum transmitida de la madre al feto durante el embarazo. Se previene con el cribado serológico universal en el primer trimestre del embarazo y el tratamiento inmediato con penicilina de las gestantes infectadas. Pregunta 18. ¿Qué criterios definen un caso de neurosífilis? Respuesta. Cualquier combinación de hallazgos clínicos, por ejemplo, demencia, alteraciones visuales, pupila de Argyll-Robertson, tabes dorsal. VDRL en LCR reactiva. Pleocitosis en LCR sin otra causa identificable en un paciente con sífilis. 23. Entidad caracterizada por dilatación cervical indolora en el segundo trimestre del embarazo con abombamiento de membranas y expulsión de producto inmaduro. B. Incompetencia ístmico-cervical. ¿Por qué los estudiantes se equivocan con las otras opciones? A. Embarazo ectópico. Error común. Confundir una urgencia del primer trimestre, ectópico, con una del segundo trimestre, incompetencia. Razonamiento correcto. Un embarazo ectópico nunca llega al segundo trimestre. Se manifiesta típicamente entre las 6 y 10 semanas con dolor abdominal y sangrado. No hay dilatación cervical ni expulsión de producto por vía vaginal, ya que el embarazo está fuera del útero. Aconsejo, si la pregunta menciona segundo trimestre, el embarazo ectópico casi siempre es un distracte incorrecto. C. Amenaza de aborto. Error común, no diferenciar la sintomatología, doloroso VS indoloro, y la época de presentación, primer VS segundo trimestre. Razonamiento correcto. La amenaza de aborto ocurre predominantemente en el primer trimestre. Su síntoma cardinal es el sangrado vaginal, acompañado casi siempre de cólicos o dolor abdominal. En la amenaza de aborto, el cérvix está cerrado. La dilatación cervical indica un aborto en curso o inevitable, no una simple amenaza. Consejo, la palabra indolora en la pregunta es la pista más fuerte para descartar la amenaza de aborto y el aborto en general. D. Aborto incomplete. Error común, agrupar todos los tipos de pérdida del embarazo sin distinguir su mecanismo fisiopatológico. Razonamiento correcto. El aborto incompleto es un proceso doloroso, cólicos intensos y con sangrado abundante. Ocurre cuando se expulsa parte del producto de la concepción, pero quedan restos en el útero. El cuadro clínico es de dolor y hemorragia, no de dilatación silente. Es más común en el primer trimestre. Consejo, aborto en obstetricia suele implicar dolor y sangrado. Incompetencia cervical implica falla mecánica e indolora. Incompetencia ístmico-cervical. Definición y conceptos básicos. 1. ¿Qué es la incompetencia ístmico-cervical? Defecto funcional del cérvix que resulta en incapacidad para mantener el embarazo hasta el término, caracterizado por dilatación cervical indolora en el segundo trimestre. 2. ¿En qué trimestre del embarazo típicamente se manifiesta la incompetencia cervical? Segundo trimestre, generalmente entre las 16 a 24 semanas de gestación. 3. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal en la incompetencia cervical? Incapacidad del cérvix para permanecer cerrado bajo la presión intrauterina creciente, llevando a dilatación progresiva e indolora. Características clínicas. 4. ¿Cuáles son los 3 hallazgos clínicos característicos de la incompetencia cervical? Dilatación cervical indolora. Abombamiento de membranas amnióticas a través del cérvix. Expulsión de producto inmaduro con mínimo dolor. 5. ¿Cómo se diferencia el dolor en la incompetencia cervical vs amenaza de aborto? Incompetencia cervical. Dilatación indolora o con molestia mínima. Amenaza de aborto. Dolor cólico intenso y sangrado. 6. ¿Qué significa abombamiento de membranas en el contexto de incompetencia cervical?
Protrusión de la bolsa amniótica a través del cérvix dilatado, visible en examen especular. 7. ¿En qué rango de edad gestacional típicamente ocurre el parto en pacientes con incompetencia cervical no tratada? Entre 18 a 28 semanas de gestación. Factores de riesgo y etiología. 8. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo traumáticos para incompetencia cervical? Legrado uterino instrumental previo, especialmente si traumático. Conización cervical amplia. Desgarros cervicales obstétricos previos. Amputación cervical. 9. ¿Qué procedimientos quirúrgicos cervicales predisponen a incompetencia cervical? Conización cervical. Escisión electroquirúrgica, LEEP/diagonal JETS. Amputación cervical. Dilataciones cervicales repetidas. 10. ¿Qué condiciones congénitas se asocian con incompetencia cervical? Exposición a DES, dietilestilbestrol, inútero. Anomalías mullerianas, útero tabicado, didelfo. Tejido conectivo anormal, síndrome de Ehlers-Danlos. 11. ¿Qué hallazgo ecográfico del segundo trimestre predice riesgo de incompetencia cervical? Longitud cervical acortada, 25 milímetros, antes de las 24 semanas. Diagnóstico. 12. ¿Cuál es el método diagnóstico más utilizado para evaluar incompetencia cervical? Ecografía transvaginal para medición de longitud cervical. 13. ¿Qué longitud cervical se considera anormal en el segundo trimestre? Menos de 25 milímetros entre las 16 a 24 semanas. 14. ¿Qué hallazgos en el examen físico sugieren incompetencia cervical? Dilatación cervical en ausencia de contracciones. Membranas amnióticas visibles a través del cérvix. Borramiento cervical significativo. 15. ¿Cómo se diferencia el diagnóstico de incompetencia cervical vs amenaza de parto pretérmino? Incompetencia cervical. Dilatación indolora, sin contracciones. Amenaza de parto pretérmino. Contracciones regulares dolorosas. Diagnóstico diferencial. 16. ¿Cómo se diferencia la incompetencia cervical del embarazo ectópico? Embarazo ectópico, dolor abdominal agudo, sangrado, masa anexial, generalmente en primer trimestre. Incompetencia cervical. Segundo trimestre, indolora, con dilatación cervical. 17. ¿Qué características diferencian la incompetencia cervical de la amenaza de aborto? Amenaza de aborto. Primer trimestre, sangrado, dolor cólico. Incompetencia cervical. Segundo trimestre, indolora, membranas abombadas. 18. ¿Cómo se distingue el aborto incompleto de la incompetencia cervical? Aborto incompleto. Restos ovulares en cavidad uterina, sangrado abundante, dolor. Incompetencia cervical. Feto vivo, membranas intactas pero protruyendo. Manejo y tratamiento. 19. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para la incompetencia cervical? Cerclaje cervical, sutura cervical de emergencia o profiláctica. 20. ¿En qué situaciones está indicado el cerclaje cervical profiláctico? Historia de mayor o igual que 3 pérdidas en segundo trimestre. Historia de incompetencia cervical confirmada. Pacientes con alto riesgo, conización amplia previa, exposición a DES. 21. ¿Qué tipos de cerclaje cervical existen? McDonald, más común, transvaginal. Sirotcar, transvaginal, más complejo. Cerclaje abdominal, vía abdominal, para casos seleccionados. 22. ¿Hasta qué edad gestacional máximo suele realizarse el cerclaje? Generalmente hasta las 24 a 26 semanas, antes de la viabilidad fetal. 23. ¿Qué medidas coadyuvantes se emplean junto con el cerclaje? Reposo relativo. Progesterona vaginal. Tocólisis si hay contracciones. Antibióticos si hay infección. 24. ¿Cuándo se retira el cerclaje cervical? Entre las 36 a 37 semanas de gestación, o antes si hay trabajo de parto, rotura de membranas o infección. Complicaciones. 25. ¿Cuáles son las principales complicaciones del cerclaje cervical? Rotura prematura de membranas. Corioamnionitis. Trauma cervical, desgarros, hemorragia. Parto pretérmino. Fallo del cerclaje.
26. ¿Qué signos indican necesidad de retirar el cerclaje anticipadamente? Trabajo de parto establecido. Rotura de membranas. Sangrado vaginal significativo. Infección intraamniótica. 27. ¿Qué estrategia de monitoreo se recomienda para pacientes de alto riesgo? Ecografías seriadas cada 2 semanas desde la semana 16 hasta la 24 para medir longitud cervical. 28. ¿En qué pacientes está indicada la progesterona como prevención? Mujeres con longitud cervical 25 milímetros en el segundo trimestre. Historia de parto pretérmino previo. 24. Cuando se administra sulfato de magnesio para el manejo de la preeclampsia es indispensable evaluar la función respiratoria, el reflejo rotuliano, la función renal, entre otras. De las siguientes concentraciones plasmáticas de sulfato de magnesio, seleccione la que es capaz de la desaparición de los reflejos rotulianos. C. 10 mEq/L. 1. Confundir el nivel terapéutico con el tóxico, el error más frecuente. Error. Seleccionar 4 mEq/L o 6 mEq/L. Razonamiento erróneo. El estudiante recuerda que 4 a 8 mEq/L es el rango terapéutico, pero no internaliza qué sucede en cada nivel. Ve un número dentro de ese rango, como 6 mEq/L, y lo elige, pensando que es cuando se empiezan a monitorear los efectos. Realidad. La desaparición del reflejo rotuliano es un signo de toxicidad inminente, no un efecto terapéutico. Ocurre claramente por encima del rango terapéutico. 2. Memorizar sin contexto o mezclar los niveles. Error. Seleccionar 8 mEq/L. Razonamiento erróneo. El estudiante sabe que 8 mEq/L es el límite superior del rango terapéutico y lo asocia con el primer signo de alarma. O bien, memoriza una lista de efectos pero los corre mentalmente. Por ejemplo, piensa que la pérdida de reflejos es a los 8 mEq/L y el paro respiratorio a los 12 mEq/L. Realidad. Mientras que algunos pacientes pueden comenzar a mostrar una disminución del reflejo cerca de los 8 a 9 mEq/L, la desaparición completa, que es lo que pregunta, es un hallazgo consistente a niveles de 10 mEq/L o superiores. La pregunta busca el nivel inequívoco para este signo. 3. No leer con atención la pregunta. Error. Elegir la opción que representa el objetivo terapéutico en lugar del efecto tóxico solicitado. Razonamiento erróneo. La mente va en piloto automático buscando el dato más memorizado, el rango 4 a 8 mEq/L, sin procesar completamente el verbo de la pregunta, capaz de la desaparición de los reflejos. Solución. Subrayar las palabras clave. En este caso, desaparición de los reflejos rotulianos. Esto inmediatamente te debe dirigir lejos del rango terapéutico. Sulfato de magnesio en preeclampsia. Farmacología del sulfato de magnesio. 1. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal del sulfato de magnesio en preeclampsia? Compite con el calcio en la unión a receptores, reduciendo la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular. Actúa como bloqueador de canales de calcio en el SNC. Disminuye la excitabilidad neuronal y produce vasodilatación. 2. ¿Qué efectos vasculares produce el sulfato de magnesio? Vasodilatación cerebral, uterina y sistémica. Mejora el flujo sanguíneo uteroplacentario. Disminuye la resistencia vascular periférica. 3. ¿Cómo se excreta el sulfato de magnesio del organismo? Principalmente por vía renal, 95%. La excreción depende de la función glomerular. En insuficiencia renal, se acumula rápidamente. Niveles plasmáticos y efectos. 4. ¿Cuál es el rango terapéutico de sulfato de magnesio en mEq/L? 4 a 8 mEq/L, equivalente a 4.8 a 9.6 mg/dl. 5. ¿A qué concentración desaparecen los reflejos rotulianos? 8 a 12 mEq/L, típicamente alrededor de 10 mEq/L. 6. ¿Qué efectos ocurren entre 4 a 8 mEq/L? Nivel terapéutico, efecto anticonvulsivante, prevención y tratamiento del estado eclámptico. 7.
¿A qué nivel se produce depresión respiratoria? 12 a 15 mEq/L. Comienza la depresión respiratoria. 15 mEq/L. Paro respiratorio. 8. ¿Cuál es la concentración letal de sulfato de magnesio? 25 mEq/L. Paro cardíaco. Monitorización y evaluación. 9. ¿Qué parámetros deben monitorizarse durante la infusión? Reflejos rotulianos, cada 1 a 2 horas. Frecuencia respiratoria, 12-14 respiraciones/minuto. Diuresis, 25-30 ml/hora o 100 ml/4 horas. Nivel de conciencia. 10. ¿Por qué es esencial evaluar la función renal? Porque el magnesio se elimina por vía renal. La insuficiencia renal causa acumulación tóxica. Permite ajustar la dosis según el aclaramiento de creatinina. 11. ¿Qué reflejos se evalúan específicamente? Reflejo rotuliano, patelar. Reflejo bicipital. Reflejo aquiliano. Administración y dosis. 12. ¿Cuál es el régimen de dosificación estándar? Dosis de carga, 4 a 6 gramos 4 en 15 a 20 minutos. Dosis de mantenimiento, 1 a 2 g/hora por infusión continua. 13. ¿Qué precauciones deben tomarse en la administración? Monitorización continua de signos vitales. Evaluación frecuente de reflejos. Control estricto de balance hídrico. 14. ¿Cómo se prepara la solución para infusión continua? 20 gramos de sulfato de magnesio en 500 ml de solución salina. Equivale a 40 mg/ml o aproximadamente 3.3 mEq/g. Toxicidad y antídoto. 15. ¿Cuáles son los signos iniciales de toxicidad? Rubor y sensación de calor. Sedación, letargo. Debilidad muscular. Náuseas y vómitos. 16. ¿Qué hacer ante signos de toxicidad? Suspender inmediatamente la infusión. Administrar gluconato de calcio 1 gramo 4, 10 ml al 10%, en 10 minutos. Soporte ventilatorio si es necesario. 17. ¿Por qué el gluconato de calcio es el antídoto? El calcio antagoniza los efectos del magnesio. Compite en los mismos sitios de acción. Revierte rápidamente la depresión neuromuscular. Indicaciones y contraindicaciones. 18. ¿Cuáles son las principales indicaciones? Profilaxis y tratamiento de convulsiones en preeclampsia/eclampsia. Neuroprotección fetal en parto pretérmino. Tocólisis, aunque controversial. 19. ¿Qué condiciones contraindican su uso? Miastenia gravis. Bloqueo cardíaco. Insuficiencia renal severa. Aclaramiento, 30 ml/min. 20. ¿Qué interacciones medicamentosas son relevantes? Potenciación con bloqueantes neuromusculares. Aumento de efectos con nifedipino. Potenciación con otros depresores del SNC. Consideraciones prácticas. 21. ¿Cómo se evalúa adecuadamente el reflejo rotuliano? Paciente sentada o acostada con piernas colgando. Golpe suave sobre el tendón rotuliano con martillo de reflejos. Respuesta normal. Extensión de la pierna. 22. ¿Qué frecuencia respiratoria indica toxicidad inminente? 12 respiraciones por minuto. Respiración superficial o irregular. 23. ¿Por qué es importante el monitoreo de diuresis? Indica función renal adecuada. 100 ml cada 4 horas sugiere acumulación. Permite detectar precozmente deterioro renal. 24. ¿Qué parámetros definen la suspensión inmediata? Reflejos rotulianos ausentes. Frecuencia respiratoria, 12/min. Diuresis, 25 ml/hora. Signos de depresión del SNC. 25. Seleccione la respuesta correcta para la definición de la placenta de implantación baja. C. Se implanta en el segmento uterino inferior y el borde placentario no cubre el orificio cervical interno. 1. Confundir los términos. Placenta previa vs placenta de inserción baja. Este es el error número 1. La terminología ha cambiado y las preguntas a menudo mezclan la nomenclatura clásica con la moderna. Error común.
Usar placenta previa e implantación baja como sinónimos. Realidad. La placenta previa es un término general que incluye varios tipos, y la placenta de inserción baja es un subtipo. Clasificación correcta, actual. 1. Placenta previa. Completa o total. Cubre completamente el orificio cervical interno, OCI. Parcial. Cubre parcialmente el OCI. Marginal. El borde de la placenta está en el borde del OCI. 2. Placenta de inserción baja, o implantación baja. La placenta se inserta en el segmento uterino inferior. El borde placentario está cercano al OCI, a menos de 2 centímetros, pero no lo cubre. Conclusión clave. Toda placenta que cubre el OCI es una placenta previa. La que está solo cerca es una placenta de inserción baja. 2. No prestar atención a las palabras clave en las opciones. El diablo está en los detalles. Un cambio de una palabra puede cambiar completamente la respuesta correcta. Cubre vs no cubre. Esta es la diferencia fundamental. Si la opción dice cubre, se refiere a una placenta previa. Si dice no cubre, se refiere a una implantación baja. Segmento uterino inferior vs superior. Tanto la placenta previa como la de inserción baja se implantan en el segmento inferior. Si la opción menciona segmento superior, es incorrecta. 3. Ignorar la distancia de los 2 centímetros. La definición moderna y precisa, usada en ecografía, establece que una placenta de inserción baja existe cuando el borde placentario se encuentra a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Error. Pensar que cualquier placenta en el segmento inferior es patológica o es una previa. Realidad. Si está en el segmento inferior pero a más de 2 centímetros del OCI, a menudo se considera dentro de la normalidad, especialmente al final del embarazo. Análisis de las opciones de tu pregunta original. A. Segmento superior, no cubre. Describe una placenta normal. No es una implantación baja. B. Segmento inferior, cubre. Describe una placenta previa, completa o parcial. C. Segmento inferior, no cubre. Describe correctamente una placenta de implantación baja. D. Segmento inferior, borde fuera de 2 centímetros. Describe una placenta en el segmento inferior, pero no cumple los criterios de implantación baja porque está fuera del perímetro de 2 centímetros. Es una situación de menor riesgo. Placenta de implantación baja y acretismo. Subtema 1. Definición y clasificación de la placenta de implantación baja, placenta previa. Pregunta 1. ¿Qué es la placenta de implantación baja o placenta previa? Respuesta. Es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, en lugar del fondo uterino. Pregunta 2. ¿Cómo se clasifica la placenta previa según su relación con el orificio cervical interno, OCI? Respuesta. Se clasifica en placenta previa completa o total. Cubre completamente el OCI. Placenta previa parcial. Cubre parcialmente el OCI. Placenta previa marginal. Su borde llega hasta el borde del OCI, pero no lo cubre. Placenta de implantación baja. Se inserta en el segmento inferior, pero el borde placentario se encuentra a menos de 2 centímetros del OCI, sin cubrirlo. Pregunta 3. Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, ¿cuál es el punto de corte en centímetros para diagnosticar una placenta de implantación baja en una ecografía? Respuesta. El borde placentario se encuentra a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Pregunta 4. ¿Cuál es la diferencia clave entre una placenta previa marginal y una placenta de implantación baja? Respuesta. En la placenta previa marginal, el borde placentario llega justo al borde del orificio cervical interno. En la placenta de implantación baja, el borde placentario está cerca, a menor que 2 centímetros, pero no contacta con el borde del OCI. Pregunta 5. ¿Por qué el diagnóstico de placenta previa puede cambiar a lo largo del embarazo? Respuesta. Por el fenómeno de migración placentaria. A medida que el útero crece y se forma el segmento uterino inferior, la placenta puede alejarse del orificio cervical interno. Subtema 2. Epidemiología y factores de riesgo. Pregunta 6. Mencione 3 factores de riesgo maternos clásicos para el desarrollo de una placenta de implantación baja. Respuesta.
Edad materna avanzada, 35 años. Multiparidad, número elevado de partos previos. Tabaquismo. Pregunta 7. ¿Qué antecedentes quirúrgicos uterinos son factores de riesgo importantes para la placenta previa? Respuesta. Cesárea anterior. Legrado uterino, raspado. Miomectomía, cirugía para extraer miomas. Cualquier cirugía que deje una cicatriz en el endometrio. Pregunta 8. ¿Cómo se relaciona el número de cesáreas previas con el riesgo de placenta previa? Respuesta. A mayor número de cesáreas previas, mayor es el riesgo. El riesgo aumenta significativamente después de 2 o más cesáreas. Pregunta 9. ¿La presencia de una placenta previa en un embarazo anterior es un factor de riesgo para recurrir en un embarazo futuro? Respuesta. Sí, es un factor de riesgo conocido. Subtema 3. Presentación clínica y diagnóstico. Pregunta 10. ¿Cuál es el signo clínico cardinal y más frecuente de la placenta previa? Respuesta. Hemorragia genital indolora, sangrado vaginal de aparición súbita, de color rojo brillante, y sin dolor asociado, generalmente en el tercer trimestre. Pregunta 11. ¿Por qué el sangrado en la placenta previa suele ser indoloro y de color rojo brillante? Respuesta. Es indoloro porque no hay desprendimiento de la placenta sana, no hay hematoma retroplacentario. Es rojo brillante porque la sangre proviene directamente de los vasos maternos del segmento inferior, que se desgarran con la dilatación o los cambios del cuello uterino, y sale al exterior sin tiempo para coagularse o oscurecerse. Pregunta 12. ¿En qué momento del embarazo suele manifestarse clínicamente la placenta previa? Respuesta. Habitualmente en el tercer trimestre, especialmente después de la semana 28 a 32, cuando el segmento uterino inferior se forma y adelgaza. Pregunta 13. ¿Cuál es el método de imagen de primera elección y más seguro para diagnosticar y clasificar la placenta previa? Respuesta. La ecografía transvaginal. Es más precisa que la ecografía abdominal para visualizar la relación entre el borde placentario y el orificio cervical interno. Pregunta 14. ¿Qué maniobra o examen físico está absolutamente contraindicado ante la sospecha de placenta previa? Respuesta. El tacto vaginal, ya que puede provocar una hemorragia masiva al desprender manualmente parte de la placenta. Pregunta 15. Mencione 2 complicaciones maternas graves asociadas a la placenta previa. Respuesta. Hemorragia anteparto y posparto masiva. Acretismo placentario, placenta acreta. Shock hipovolémico. Mayor necesidad de transfusión sanguínea e histerectomía. Pregunta 16. Mencione 2 complicaciones fetales asociadas a la placenta previa. Respuesta. Parto prematuro iatrogénico o espontáneo. Restricción del crecimiento intrauterino, RCIU. Sufrimiento fetal agudo por hipovolemia materna. Malpresentaciones, EJ. Presentación podálica o transversa. Subtema 4. Acretismo placentario. Pregunta 17. ¿Qué es el acretismo placentario o espectro placenta acreta? Respuesta. Es un trastorno de la implantación placentaria caracterizado por una adherencia anormalmente firme de la placenta a la pared uterina, debido a un defecto en la decidua basal. Pregunta 18. Según la profundidad de la invasión, ¿cómo se clasifican los distintos tipos de acretismo? Respuesta. Placenta acreta. La placenta se adhiere al miometrio, pero no lo invade. Placenta increta. La placenta invade el miometrio. Placenta percreta. La placenta atraviesa todo el espesor del miometrio y puede invadir órganos vecinos, vejiga, intestino. Pregunta 19. ¿Cuál es el factor de riesgo principal y más potente para el acretismo placentario? Respuesta. La combinación de placenta previa y cesárea anterior. El riesgo aumenta con el número de cesáreas previas. Pregunta 20. ¿Cuál es el hallazgo ecográfico clave, signo, para sospechar un acretismo placentario? Respuesta. La pérdida del espacio claro retroplacentario, también llamado espacio libre o clear space, entre la placenta y la pared uterina. 26. Valvulopatía cardíaca con tendencia a la mejoría clínica en la paciente embarazada, dado que la función ventricular mejora como resultado de la disminución de la postcarga. A. Insuficiencia mitral.
1. Confundir el efecto de la postcarga, resistencia vascular sistémica, en diferentes valvulopatías. Error. Pensar que todas las valvulopatías mejoran con la disminución de la postcarga. Realidad. Mejoran con postcarga, las insuficiencias, mitral y aórtica. Al reducirse la presión contra la que el ventrículo tiene que eyectar, se facilita el flujo anterógrado y se reduce el volumen de regurgitación. Empeoran con postcarga, o no mejoran las estenosis, mitral y aórtica. El gasto cardíaco está fijo. Una caída brusca de la postcarga, presión arterial, puede causar hipoperfusión y síncope, especialmente en la estenosis aórtica. 2. No aplicar correctamente los cambios hemodinámicos del embarazo. Error. Memorizar los cambios, volumen, RVS, gasto cardíaco, pero no aplicarlos a la fisiopatología específica. Realidad. Hay que pensar en cómo interactúa cada cambio con la lesión. Volumen sanguíneo, pésimo para la estenosis mitral, puede desencadenar edema pulmonar, y para las insuficiencias en fase descompensada. Puede ser tolerable en insuficiencias leves. Resistencia vascular sistémica, RVS beneficioso para las insuficiencias, peligroso para las estenosis aórtica grave. Gasto cardíaco, aumenta el gradiente y el trabajo miocárdico en las estenosis, lo que las hace más sintomáticas. 3. Confundir tendencia a la mejoría con tolerancia. Error. Asumir que porque una paciente tolera el embarazo, su valvulopatía mejora. Realidad. Mejoría clínica / fisiológica, poco común, solo ocurre en condiciones muy específicas donde la fisiología del embarazo corrige temporalmente el problema hemodinámico, como en la insuficiencia mitral. Tolerancia / estabilidad. Más común, muchas pacientes con valvulopatías leves pueden tolerar el embarazo sin descompensarse. Descompensación. Muy común en valvulopatías moderadas / graves. La estenosis mitral y la estenosis aórtica son notorias por descompensarse durante el embarazo. 4. Memorizar sin entender la fisiopatología subyacente. Error. Recordar listas de que mejora y que empeora sin entender el porqué. Realidad. Si se entiende la fisiología, se puede deducir la respuesta. Estenosis aórtica. El problema es un orificio fijo que no puede aumentar su flujo. Si la presión arterial, postcarga, cae demasiado, no hay forma de mantener la perfusión coronaria y cerebral, síncope y riesgo de muerte. Estenosis mitral. El problema es el llenado del ventrículo izquierdo. La taquicardia y el aumento de volumen acortan la diástole y aumentan la presión en la aurícula izquierda, edema pulmonar. Insuficiencia aórtica / mitral. El problema es que la sangre retrocede. Una postcarga baja atrae más sangre hacia adelante y menos hacia atrás, mejoría temporal. 5. No considerar la gravedad de la lesión. Error. Tratar todas las estenosis aórticas o insuficiencias mitrales por igual. Realidad. La gravedad es crucial. Una insuficiencia mitral leve puede ser asintomática, mientras que una grave puede descompensarse a pesar de la baja postcarga si el ventrículo está muy dilatado y disfuncionante. Sin embargo, la tendencia fisiológica sigue siendo a la mejoría. Guía de repaso: valvulopatías cardíacas en el embarazo. Fisiología cardiovascular en el embarazo. 1. ¿Qué cambios hemodinámicos principales ocurren durante el embarazo? Aumento del volumen plasmático, 40 a 50%. Aumento del gasto cardíaco, 30 a 50%. Disminución de la resistencia vascular sistémica. Disminución leve de la presión arterial. 2. ¿Cómo afecta el embarazo a la postcarga ventricular? Disminuye la postcarga debido a vasodilatación periférica. Reducción de la resistencia vascular sistémica por efecto hormonal. 3. ¿Qué efecto tiene la disminución de postcarga en las valvulopatías regurgitantes? Mejora el flujo anterógrado. Reduce la fracción regurgitante. Mejora la función ventricular. Valvulopatías y su comportamiento en el embarazo. 4. ¿Qué valvulopatías tienden a mejorar durante el embarazo y por qué? Insuficiencia mitral y insuficiencia aórtica. Razón. Disminución de la postcarga reduce la regurgitación. 5. ¿Qué valvulopatías tienden a empeorar durante el embarazo? Estenosis mitral.
Estenosis aórtica grave. Estenosis pulmonar grave. 6. ¿Por qué la estenosis mitral se descompensa en el embarazo? Aumento de la frecuencia cardíaca disminuye el tiempo de llenado diastólico. Aumento del volumen plasmático eleva la presión auricular izquierda. Mayor riesgo de edema pulmonar. Insuficiencia mitral en el embarazo. 7. ¿Cuál es el mecanismo de mejoría de la insuficiencia mitral en el embarazo? Disminución de la resistencia vascular sistémica. Reducción del gradiente de presión entre V y AI. Disminución del volumen regurgitante. 8. ¿Qué hallazgos esperarías en una paciente con IM que mejora en el embarazo? Disminución del soplo regurgitante. Mejoría de los síntomas de congestión pulmonar. Mejoría de la tolerancia al ejercicio. Estenosis mitral en el embarazo. 9. ¿Por qué la estenosis mitral es peligrosa en el embarazo? El aumento de la frecuencia cardíaca acorta la diástole. Disminuye el tiempo para llenado ventricular a través de válvula estrecha. Aumenta el gradiente transmitral y presión capilar pulmonar. 10. ¿Cuál es la complicación más temida en estenosis mitral durante el embarazo? Edema agudo de pulmón. Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Estenosis aórtica. 11. ¿Por qué la estenosis aórtica grave no mejora con el embarazo? Es una lesión fija de gradiente. No se beneficia de la disminución de postcarga. El gasto cardíaco está fijo y no puede aumentar adecuadamente. 12. ¿Qué complicaciones puede presentar estenosis aórtica en el embarazo? Síncope. Angina. Insuficiencia cardíaca. Muerte súbita. Valvulopatías derechas. 13. ¿Cómo se comporta la estenosis pulmonar en el embarazo? Generalmente bien tolerada si no es grave. En casos graves, puede haber falla ventricular derecha. No mejora significativamente con los cambios del embarazo. Fisiopatología específica. 14. ¿Qué mecanismo explica la mejoría de la insuficiencia aórtica en el embarazo? Disminución de la resistencia vascular sistémica. Reducción del volumen regurgitante. Mejoría del flujo anterógrado. 15. ¿Por qué las valvulopatías estenóticas no se benefician de la vasodilatación del embarazo? El gradiente a través de la válvula está fijo. El área valvular no cambia. El problema principal es el flujo a través de un orificio fijo. Consideraciones terapéuticas. 16. ¿Qué medicamentos están contraindicados en valvulopatías del embarazo? ISA y ARA2, teratogénicos. Estatinas. Varfarina en primer trimestre, riesgo embriopatía. 17. ¿Cuándo está indicada la intervención valvular durante el embarazo? Síntomas refractarios a tratamiento médico. Deterioro hemodinámico grave. Preferiblemente en segundo trimestre. Valvuloplastia percutánea cuando está indicada.